Soy Yolanda Garrido Aragonés. Yo, Marina Silvestre. Y yo, Lidia Esquerpo, y vamos a cuarto de ESO del Colegio Esclavas de Alcoy. El objetivo de este experimento es determinar los azúcares reductores que se encuentran en la glucosa y en la sacarosa a través del método de Fehling. Las sustancias que vamos a utilizar son: sustancias: Fehling A, Fehling B, glucosa, sacarosa. Materiales: probetas, pinzas, mechero Bunsen, vaso de precipitado, pipetas y varilla. Primero vamos a ver la reacción de los azúcares reductores de la glucosa y verteremos 5 mililitros de Fehling A en 5 mililitros de Fehling B en una probeta. A continuación añadiremos 500 miligramos de glucosa en polvo en 5 mililitros de agua. A esta mezcla le añadimos 5 mililitros de Fehling A y 5 mililitros de Fehling B y la calentamos durante 5 minutos al baño María. Como conclusión, debemos conseguir un tono rojizo provocado por la oxidación de la glucosa con el reactivo de Fehling. Y ahora vamos a ver qué pasaría si en vez de utilizar glucosa utilizamos sacarosa. Lo mismo, verteremos 5 mililitros de Fehling A en 5 mililitros de Fehling B. Nuestra hipótesis es que, como la sacarosa no es un monosacárido, sino que está formado por glucosa y fructosa, la reacción no daría positiva y no conseguiríamos el mismo tono rojizo que hemos conseguido en la anterior. Ahora vamos a mezclar 5 miligramos de sacarosa en 5 mililitros de agua y le añadiremos 5 mililitros de Fehling A y 5 mililitros de Fehling B. De igual modo, mezclaremos los 10 mililitros de Fehling A y de Fehling B junto con la sacarosa y el agua y lo calentaremos durante 5 minutos al baño María. Después de 5 minutos calentado al baño María, hemos conseguido un tono verdoso azulado, por lo tanto nuestra hipótesis era cierta y para haber conseguido el mismo tono rojizo deberíamos de haber utilizado una hidrólisis ácida anteriormente para separar la glucosa de la fructosa y así poder haber conseguido ese mismo color.